Sean bienvenidos a la materia Laboratorio de Auditoría. Soy la profesora Isabel García y vamos a ver todo lo que tiene que ver un poco sobre las cédulas y papeles de trabajo. Pero antes de eso, quiero compartir aquí con ustedes y de hecho la voy a colocar en la plataforma. Vamos a ver varios términos, em, de auditoría. Ya ustedes tuvieron que haber visto otras materias correspondientes a auditoría, pero es bueno refrescar eso. También vamos a hablar un poquito sobre el plan de evaluación de esta materia. Em, en toda empresa es importante una auditoría, sobre todo cuando hay tanto movimiento. Es muy importante la auditoría financiera, contable, ya que de ahí podemos verificar si realmente las cosas se están llevando de la mejor manera. Recuerden ustedes que una empresa tiene tres figuras en la parte contable, tiene tres figuras. No solamente es el contador, tenemos también el auditor y tenemos también eh, el comisario. El comisario es la primera persona que se forma a partir de la constitución de la empresa como tal. A juro, y porque sí, piden un comisario para poder constituir la empresa. El comisario no se le da importancia, pero resulta que el comisario tiene una labor muy delicada porque también tiene como parte auditora. Entonces, es muy importante tener en cuenta esa figura del comisario, porque si se están haciendo las cosas turbias en la empresa, el comisario puede ir hasta preso. Y eso está contemplado en la ley. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Eh, Vamos a hablar un poco del plan de evaluación. Tenemos como primera actividad, era una práctica. Si no la han presentado, pues es momento de que lo haga. Eh, una práctica que era para el 18 de febrero sobre un tema que se llama estado de situación financiera y estado de resultados. Esta práctica es una práctica sencilla mediante un balance de comprobación, pero ¿por qué se lo coloqué? Porque quería hacer como un repaso. ¿Qué pasa? Es muy importante que ustedes tengan en cuenta, futuros contadores, tengan en cuenta y tengan muy claro qué es un estado de situación financiera, qué es un estado de resultados. Tenemos otros estados financieros como son el estado de flujo de efectivo, el estado del patrimonio. Pero en este caso, que es lo más básico, ustedes deben saber cómo está constituido un estado de situación financiera o como se llamaba antes, balance general. Deben tener en cuenta, importante, cómo está constituida ese balance general. En la figura del activo, la figura del pasivo y la figura del patrimonio o capital. Ustedes deben tener claro cuáles cuentas van al activo, cuáles cuentas van al pasivo y cuáles cuentas van al patrimonio o al capital. Y cuáles son las cuentas que también van para el estado de resultados. Las cuentas de ingresos, las cuentas de gastos, la cuenta de costos. Y cómo está relacionado el estado del resultado con el estado de situación financiera. Si ustedes no tienen claro eso, ¿cómo pueden hacer una auditoría? O sea, eso, a juro, tienen que tener ustedes los conocimientos sólidos sobre cómo están constituidos estos estados financieros. Porque si ustedes no conocen eso, no pueden hacer una auditoría sana, una auditoría correcta. Entonces, en el auditor, en cuanto a las auditorías, tenemos los auditores internos en una empresa y tenemos los auditores externos. Recuerden que los auditores se rigen por las normas internacionales de auditoría, muy importante, y por este y por los cuadernos de auditoría, ya que voy a compartirles aquí un archivo que los voy a compartir en la plataforma también, y es un glosario.
Un glosario de términos de auditoría. Tienen que tener conocimiento sobre eso. Tenemos, bueno, un glosario de términos que adaptado para su aplicación en España, pero esto también nos puede funcionar a nosotros aquí en Venezuela. Eh, tenemos aquí varios términos que se utilizan mucho en la auditoría y son, por ejemplo, lo que se llama la evidencia, la adecuación de la evidencia. La evidencia es una parte es un término muy utilizado en la auditoría. La evidencia es lo que tengo, lo que consigo con la auditoría. Eh, con la evidencia se puede llegar a una cierta conclusión. Tenemos las afirmaciones, manifestaciones de la dirección explícitas, ¿no? Incluidas en los estados financieros y tenidas en cuenta por el auditor para considerar los distintos tipos de incorrecciones que puedan existir. Tenemos también, aquí hay muchos términos, pero les estoy hablando de lo más importante, anomalía. Un término anomalía es un término de algo incorrecto, algo que no está bien. O una desviación que se puede mostrar que no es representativa de incorrecciones o desviaciones en una población. Tenemos el término auditor. Auditor se utiliza para referirse a la persona que realiza la auditoría, la persona que revisa. Normalmente el socio del encargo, otros miembros del equipo del encargo, en su caso la firma de la auditoría. Recuerda que aquí en Venezuela tenemos varias firmas de auditores. Tenemos la firma de auditores Deloitte, es una firma de auditores internacional. Tenemos la firma de auditores Espiñeira, Sheldon y Asociados que forman parte de la PwC. No me acuerdo muy bien, no manejo muy bien el término de cómo es que se pronuncia, pero esa es. Y tenemos varias firmas de auditorías importantes en el país. Cuando una norma internacional de auditoría establece expresamente que un requerimiento ha de cumplirse o una responsabilidad de asumirse por el socio de cargo, se utiliza el término socio del encargo en lugar del auditor. Pero en el caso de nosotros aquí en Venezuela, utilizamos mucho la figura del auditor. Acuérdese que tenemos tres figuras en nivel, lo que es la parte financiera contable, el contador, el auditor y el comisario. Otra sí importante. Bueno, aquí tenemos miles de términos, auditor interno y personas que realizan actividades correspondientes a la función de auditoría interna. Los auditores internos pueden pertenecer a un departamento de auditoría interna o función equivalente. Por ejemplo, los bancos tienen un departamento, ellos utilizan dos auditorías. Ellos tienen el departamento de auditoría interno y también tiene el auditor externo, que son las empresas que contratan para hacer auditoría a esos auditores internos o a esos procesos de los departamentos administrativos como tal. Por ejemplo, un auditor en un banco, un auditor puede ser, hola, ¿cómo está? Un auditor puede ser un auditor, puede ser un auditor por decir, de la parte administrativa y también pueden haber auditores en la parte de agencias u oficinas. Y también tenemos la parte de los auditores externos, que son esas empresas como Deloitte, por ejemplo, que las contratan para hacer una auditoría general. Y eso es obligatorio, eso está bajo la superintendencia de bancos y todo, eso está en esa directriz. Mm, Tenemos también otras, el control interno. Un término, el proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables del gobierno de la entidad y dirección de otro personal con la finalidad de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad relativos a la fiabilidad de la información financiera, la eficacia, la eficiencia de las operaciones, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. El término controles se refiere a cualquier aspecto relativo de uno o más componentes del control interno. Tenemos otro término,
Es más, las auditorías no solamente tienen que ver con, en este caso nosotros como contadores, hablamos de los estados financieros, pero es que las auditorías pueden ser de distintas cosas, puede ser de distintos procesos. Por ejemplo, la parte de administración como tal también se puede hacer, se puede auditar mediante una auditoría administrativa. Los sistemas también se auditan. Hay auditores de sistemas y así sucesivamente. La dirección es la persona o personas con responsabilidad ejecutiva para dirigir las operaciones de la entidad. En algunas entidades de determinadas jurisdicciones, la dirección incluye a algunos o a todos los responsables del gobierno de la entidad, por ejemplo, los miembros ejecutivos del consejo administrativo o un propietario. Tenemos también la auditoría inicial, encargo de auditoría inicial. Los estados financieros correspondientes al periodo anterior no fueron auditados o los estados financieros correspondientes al periodo anterior fueron auditados por el auditor predecesor. Aquí hay muchos términos, esto se los voy a dejar en la plataforma para que ustedes puedan ver y tener este glosario de términos. Fíjense, aquí tenemos un estado, un glosario de términos que es importante. Se llama estados, el término es estados financieros. Presentación estructurada de información financiera histórica que incluye notas explicativas cuya finalidad es la de informar sobre los recursos económicos y las obligaciones de una entidad en un momento determinado o sobre los cambios registrados en ellos en un periodo de tiempo de conformidad con un marco de información financiera. Las notas explicativas normalmente incluyen un resumen de las políticas contables significativas y la otra información explicativa. El término de estado financiero normalmente se refiere a un conjunto completo de estados financieros establecido por los requerimientos del marco de información financiera aplicable, pero también puede referirse a un solo estado financiero. Entonces, ¿qué sucede aquí? Como estábamos hablando hace rato, los estados financieros pueden ser estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y el estado de la situación del patrimonio. Y tenemos otros estados más, pero estos son los más, como los más comunes, los más importantes y los que hay que tener en cuenta, que deben tener, muy importante, que deben tener esos estados financieros, que no se los mandé a colocar en la tarea, pero que lo deben tener las notas revelatorias. Entonces, eso está bajo las normas de información, las NIF, normas de información financiera. Y eso también en los cuadernos de auditoría y en las normas internacionales de auditoría. Bueno, aquí hay muchísimos términos. Tenemos este, la firma de auditoría. Un profesional ejerciente individual, una sociedad o cualquiera sea su forma jurídica, cualquier otra entidad de profesionales de la contabilidad. Fíjense como las que yo les estaba hablando. Esta Deloitte es una empresa, una firma de auditoría que está radicada a nivel mundial, internacional. Y esa firma de auditoría pues tiene muchos clientes a nivel internacional, clientes muy importantes. Tenemos también indagar. Consiste en la búsqueda de la información y esto lo hace prácticamente, o sea, esto es lo que hace el auditor. Información que financiera o no financiera a través de personas bien informadas dentro como fuera de la entidad. Tenemos los informes de auditoría, informes información financiera. Tenemos primero la información financiera, estados financieros intermedios. Información financiera que puede comprender un conjunto de estados financieros tal como se ha definido anteriormente, emitida en fechas anteriores a la finalización del ejercicio económico, por lo general semestral o trimestralmente. También tenemos los informes de auditoría, que eso lo vamos a ver ahorita. Y tenemos, pero ¿qué debe tener? ¿Qué debe ser algo nato del auditor? El auditor debe tener algo nato de él, debe ser la
la capacidad de investigar, debe tener la capacidad de buscar minuciosamente la información. ¿Mediante qué? Mediante una muestra que consiga minuciosamente y poder reflejar si hay alguna evidencia, si hay algún error, y poderlo hacer concluir, mostrar al interesado. Tiene que tener observación, debe tener, tiene de tener esa capacidad de observar para poder opinar con salvedad, sin salvedad, eh, y debe tener también todo lo que tiene que ver con esa parte de un poco de intuición también, pero debe tener conocimientos para poder hacer una auditoría correcta. Entonces, este material se les voy a dejar en la plataforma para que ustedes puedan también tenerlo. Me pareció muy importante. Vamos con la definición. ¿Qué son las cédulas de trabajo? Las cédulas de trabajo son los documentos en los que se describen los procedimientos y técnicas utilizadas durante la ejecución de la auditoría, así como los resultados y conclusiones en que se sustenta la opinión del auditor. A su vez, estos extractos, análisis, notas, libros y documentos que amparan las operaciones realizadas por el auditor y demás constancias constituyen para conocer qué son las cédulas de auditoría y su conjunto debidamente clasificado y ordenado en los papeles de trabajo. Estos documentos constituyen la base y la evidencia para el dictamen o informe final. Acuérdense en que, como hablábamos ahorita, la auditoría debe tener toda esa parte de lo que es indagar, toda esa parte o investigar, tiene que ver con toda la muestra. En este caso, ¿qué sería la muestra? Los estados financieros. ¿Qué va a hacer con esos estados financieros? Analizar para ver si hay alguna evidencia, si hay algo que no esté correcto o que tengan que resaltar. Entonces, este, ¿cómo están constituidas las cédulas de auditoría? Por los papeles de trabajo. Y que son los documentos, cuáles serían los papeles de trabajo, los estados de situación financiera, los balances, los estados de resultados, las cuentas. ¿Cuál es la clasificación de las cédulas de auditoría? Las cédulas sumarias se constituyen en cédulas sumarias o de resumen. En las cédulas sumarias se resumen cifras, procedimientos y conclusiones del rubro. Por ejemplo, ingresos, deducciones, asignaciones presupuestarias. Hay que señalar la conveniencia de estas cédulas contengan los principales indicadores contables que se detecten desde el momento de las desviaciones importantes que requieren de explicación, aclaración o ampliación de algún procedimiento de auditoría antes de concluir la revisión. La cédula analítica. Las cédulas analíticas, además de incluirse la desagregación o análisis de un saldo, concepto, cifra, operación o movimiento del rubro, su función por revisar, mediante la aplicación de uno o varios procedimientos de auditoría, se detalla la información con la que se contó, las pruebas realizadas y las observaciones formuladas. Todo esto debe ser bien, bien explícito para que se pueda tener la información correctamente. Tenemos las cédulas subanalíticas. Por medio de las cédulas subanalíticas se efectúa la desagregación, detalle o análisis a profundidad de los datos contenidos de una cédula analítica, mediante la aplicación de los mismos procedimientos utilizados o otros complementarios. Un ejemplo del uso de estas cédulas consiste en el examen específico de la cuenta de inversiones en valores, en el cual la cédula subanalítica sería aquella que se mostrara en los saldos mensuales de las cuentas de inversión de dicha cuenta. La estructura de las cédulas de auditoría. Las cédulas de auditoría se presentan tres partes bien definidas. Tenemos lo que es el encabezado, que se asienta el logotipo de la empresa, las siglas de la entidad de la fiscalización y el nombre de la firma de auditoría de la dirección del área encargada de la revisión. Se ubicará en la parte superior de la cédula. Entonces, ¿qué debe llevar en el encabezado? El logotipo de la empresa, por decir algo, Pasteurizadora Táchira. Las siglas de la entidad de fiscalización, PT. Eh, el nombre de la firma de auditoría, Deloitte. Y la dirección del área encargada de la revisión. Por ejemplo, si es el departamento de contabilidad. Se ubicará en la parte superior de la cédula.
Luego debe llevar el cuerpo o contenido principal. Es la parte más importante de la cédula. En ella se asientan los resultados y la información obtenida por el auditor. Y luego el pie o calce se ubica en la parte final de la cédula. Al calce de la cédula se anotará la fuente de datos y significado de las marcas. O sea, aquí se utiliza mucho lo que son las marcas. Ahorita lo vamos a ver en un gráfico. Así como la firma del auditor que elaboró y supervisó el papel de trabajo. Seguidamente vamos a ver lo que son los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo son el conjunto de cédulas y documentos que poseen movimientos contables y que se usan para realizar un análisis o examinar la empresa. Tanto el contador público como los auditores deben considerar importante la preparación de los papeles de trabajo para describir las pruebas realizadas, tener conocimiento sobre qué son las cédulas de auditoría para apoyar los procedimientos aplicados y los resultados con los que se sustentan y apoyan las observaciones, recomendaciones y acciones. Entonces, en este caso, ¿qué debe tener el contador? El contador debe tener los balances, debe tener los estados financieros para y facilitarle eso, pues esos son los papeles con los que el auditor va a trabajar. Entonces, él debe facilitarle al auditor esos papeles para que el auditor pueda realizar el análisis o bien sea la auditoría, revisar y de ahí él pueda este, generar un resultado. ¿Cuál es el objetivo de los papeles de trabajo? Los objetivos de los papeles de trabajo, los cuales ayudan a definir para qué son las cédulas de auditoría, son facilitar la preparación del informe, comprobar y explicar en detalle las opiniones y conclusiones resumidas en el informe, proporcionar información para la preparación de las declaraciones tributarias e informe para los organismos de control y vigilancia del Estado, coordinar y organizar todas las fases de trabajo, proveer un registro histórico permanente de la información examinada y los procedimientos de auditoría interna aplicados, servir de guía en revisiones subsecuentes, cumplir con las disposiciones legales. Ejemplo de las cédulas de auditoría. Las cédulas que elabora el auditor pueden tener variadas formas de acuerdo. Aquí volvemos otra vez con las cédulas de auditoría, porque si no tenemos el papel de trabajo, es parte de la cédula de auditoría. O sea, o parte núcleo para hacer la cédula de auditoría. Las cédulas que elabora el auditor pueden tener variadas formas de acuerdo a su criterio, pero en la práctica común se utilizan hojas multicolumnares, manuales o electrónicas, las cuales llevan la siguiente estructura formal. Índice de la cédula memorando ubicada en la parte superior derecha permite la localización rápida del papel de trabajo. Se acostumbra a marcarse con lápiz de auditoría de color rojo, verde o azul, de tal manera que sea visible y no quede oculto cuando se pliega la cédula. Si se trata de una cédula cuya información ocupa más de una planilla, se indicará con una numeración cada una, del 1 al 3, del 2 al 3, de 3 a 3. En el caso de las hojas electrónicas como Excel, el índice se ubicaría en la parte inferior del libro, en la pestaña que se utiliza para nominar las diferentes hojas de dicho libro. Encabezamiento, donde va el nombre de la compañía auditada, rubro de los estados financieros examinados, en los cuales se da el nombre de la cédula. Memorando, otro tipo de papel de trabajo con la fecha de la auditoría, que es la misma de los estados financieros examinados. Responsables. Se coloca el nombre, iniciales, rúbrica de los responsables por la elaboración y la supervisión de la cédula. Cuerpo del trabajo. En esta parte se desarrolla toda la auditoría y se consignan los datos obtenidos por el auditor para llegar a la evidencia suficiente y competente. Conclusión. Cada área de trabajo donde se ha desarrollado de una manera completa un trabajo debe tener conclusiones adecuadas, basadas en el trabajo de auditoría, respaldada por la evidencia contenida en los papeles de trabajo, que corresponda a los objetivos que se persiguen en el trabajo. Las conclusiones deben expresar en forma clara la opinión de las personas que efectuó el trabajo, con lo cual se responsabiliza el mismo. Significado de las marcas. Al final de la cédula, a manera de convenciones, se coloca el significado de las marcas de auditoría utilizadas en el cuerpo de trabajo. Y la fuente de información, si se amerita, se coloca la fuente donde se obtuvieron el desarrollo de los trabajos.
Tenemos el ejemplo de una cédula, aquí está lo que se hablaba en la teoría, aquí está la práctica. Fíjense que en este ejemplo tenemos el nombre de la empresa en la parte superior. Tenemos el nombre de la cédula o el rubro examinado, en este caso, es el balance general o el estado de situación financiera. ¿Qué se está haciendo se está auditando de ese extracto? Los activos. Tenemos también en la parte superior de color rojo el número uno. Esa es la primera. Auditoría a diciembre 31 del 2000, bueno, póngale de caso 2022. Esta es la fecha de la auditoría. ¿Quién elaboró? La auditoría elaboró Ramón Zambrano Farías. ¿Y quién supervisó? Supervisó Gerardo Colmenares Mora. Pero que se colocan las siglas. Entonces tenemos la primera parte, la primera columna, el índice. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. El nombre de las cédulas o qué información se está estudiando. El disponible, las inversiones, los deudores, los inventarios, propiedad, planta y equipo, que son cuentas del activo, los intangibles, los diferidos, los otros, las valorizaciones. Entonces, este ya es el cuerpo del trabajo. ¿Qué se está haciendo ahí? Se está haciendo saldo a diciembre, el saldo que generó al diciembre del año anterior, este, y el saldo a diciembre del año del examen. Entonces, aquí se está viendo que algunos saldos, bueno, los saldos cambiaron porque el año anterior, por ejemplo, este era el año 2021 y este es el año 2022. Hubo aumento en otras disminuciones y tal, pero resulta que en ese, que en esta hubo un ajuste en el disponible, un ajuste por el haber, en el cual disminuye el saldo de lo que tenía que ser. Un ajuste que eran otros, tenía que ir a otros y lo habían clasificado en el disponible. Entonces aquí se está dando de baja al disponible y se está aumentando los otros activos. Entonces aquí está la evidencia, ¿ve? Aquí están las marcas de auditoría. Se circularizó en los inventarios. Los inventarios se confrontaron, no, se confrontaron y la propiedad, plantilla y equipo se inspeccionó. Todo esto se sumó. Aquí están las marcas, fíjense, aquí están las marcas de auditoría en color verde y entonces aquí tenemos, aquí están las marcas de auditoría, está la fuente, el balance general, significado de las marcas y está la conclusión. Los activos presentan en forma razonable recursos de la empresa. Esa es la conclusión. Esta es más o menos una cédula de auditoría, el ejemplo de esta cédula. Entonces, viendo aquí, tenemos como siguiente actividad una actividad práctica sobre cédulas de auditoría y programas de auditoría. Que es la misma, esto que estamos viendo, la teoría, yo les voy a poner una práctica sencilla para que ustedes la desarrollen. Yo les voy a poner o colocar esta presentación para que ustedes puedan basarse y hacer una actividad pequeña de la cédula de auditoría. Luego vamos a ver para el 20 de marzo la actividad práctica sobre referencias de auditoría y indicadores informes sobre hallazgos de auditoría para el 10 de abril. La próxima clase es el 9 de marzo. De todas maneras, se les comunicará por medio de la plataforma sobre la actividad como tal. Estaremos en contacto por la plataforma. Cualquier duda, no eh, escríbanme. Cualquier duda me avisan. Bueno, espero que tengan un excelente día. Muchas gracias por su atención y bueno, estamos en contacto.